Alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos Buenos días, días, alumnos. doctor. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy. La semana pasada fue el inicio de aparato respiratorio que se va a dictar en 3 sesiones de clase. La semana pasada hablamos sobre nariz, cavidad nasal, cornetes, senos paranasales, faringe, hipofaringe, orofaringe, nasofaringe, laringe, tráquea. Ahora vamos a hablar sobre bronquios y bronquiolos. Sistema bronquial es la denominación de la clase porque involucra tanto a los bronquios como a los bronquiolos. Y la semana próxima estaremos hablando de pulmones, alveolos en general. El árbol bronquial es el conjunto de conductos respiratorios. Los conductos respiratorios pueden dividirse en 2 grandes grupos, extrapulmonares o intrapulmonares. Dentro del grupo de los extrapulmonares tenemos a los bronquios principales, que son los bronquios primarios. Hay micrófono que por favor podrían apagarlo. Gracias. Entonces, los conductos respiratorios intrapulmonares ya están constituidos por los bronquios secundarios, terciarios, pero también por los bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Bronquios y bronquiolos en general constituyen el árbol bronquial, que pueden ser de tipo extrapulmonar, como son los bronquios principales, y todo el resto de bronquios y bronquiolos son intrapulmonares. Los bronquios primarios tienen una estructura similar a la tráquea. Habíamos visto que la tráquea, al igual que ahora el bronquio primario, tiene un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Sin embargo, los bronquios primarios en relación a la tráquea son más pequeños, con paredes más delgadas. Cada bronquio principal acompañado de vasos sanguíneos, blood vessel, y vasos linfáticos, ¿no? Que llevan y también evacúan elementos de desecho. Estos bronquios primarios perforan el hilo pulmonar a ambos lados. El hilo pulmonar es la zona más interna de cada uno de los pulmones por donde entran y salen vasos sanguíneos, arteriales, venosos, nervios, entre otros. Entonces tenemos acá el bronquio primario con su epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, tiene una mucosa donde encontramos vasos sanguíneos y algunas pequeñas glándulas. Luego por debajo de la mucosa tenemos la submucosa que tiene glándulas tipo mucosa y glándulas de tipo serosa. Las mucosas se notan más claras y más grandes, y las serosas son un poco más oscuras y más pequeñas. Y por debajo se encuentra el cartílago bronquial. Los bronquios tienen cartílago, los bronquiolos no tienen cartílago. Esa es una información muy importante. El cartílago de los bronquios es un cartílago hialino y que está tapizado, como ustedes ya conocen, por el pericondrio, que es una capa delgada pero resistente de fibras colágenas que recubre el cartílago, pericondrio. Los bronquios derecho e izquierdo, cada uno de ellos penetra el hilo pulmonar. El derecho es más pequeño, y mientras que el izquierdo es el doble de tamaño. El bronquio derecho tiene 3 ramas, mientras que el bronquio izquierdo tiene 2 ramas. Y aquí tenemos la imagen en la cual iniciamos con la laringe, con su cartílago tiroides, cartílago cricoides. Luego pasamos a ver la tráquea con sus anillos cartilaginosos traqueales. Y acá es en la zona de la carina,
que es una eminencia, una protuberancia pequeña, pero que hace que se divida hacia ambos lados, pulmón derecho y pulmón izquierdo, los bronquios principales. El derecho más recto, el izquierdo un poco más encorvado. El bronquio derecho dará 3 ramas, mientras que el bronquio izquierdo solo 2 ramas. Los bronquios secundarios pasan a ser continuación de los bronquios primarios, forman lóbulos, y los bronquios terciarios forman segmentos. El árbol bronquial está constituido por estructuras huecas por donde pasa el aire, que mientras conforme avanzan en su trayecto hacia los alvéolos pulmonares van disminuyendo su calibre, se hacen más delgados, pierden algunas estructuras, por ejemplo, pierden células caliciformes, el epitelio que lo recubre cambia, superficie epitelial, pierden también glándulas serosas y mucosas, conforme, pues, digo, van avanzando desde los bronquios principales, que son los que continúan a la tráquea, hacia la parte más interna. Hablando de los bronquios secundarios y terciarios, tienen una mucosa, un músculo liso, una submucosa y una capa adventicia. La capa mucosa, que es la más interna, la que está más en íntimo contacto con la cavidad donde circula el aire, tenemos un epitelio respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, por debajo del epitelio, un tejido conectivo denominado lámina propia. Dentro de esa lámina propia de la mucosa tenemos tejido fibroelástico y unas glándulas seromucosas, es decir, serosas y mucosas, y algunos linfocitos. Todo esto en la mucosa. Un poco más sobre la mucosa tenemos un músculo liso, el que va a hacer las acciones de relajación y contracción bronquial. Cerca al músculo liso, la submucosa con glándulas serosas y mucosas, o mixtas, seromucosas, y la parte más externa es la capa adventicia, que contiene un cartílago hialino que rodea los bronquios, y además algunas fibras elásticas para darle un poco más de flexibilidad al bronquio. Entonces acá tenemos el bronquio con la luz del bronquio por donde circula el aire, y que tenemos su epitelio respiratorio, que ya le hemos dicho, acá tenemos unas láminas de cartílago hialino que prácticamente envuelven toda la superficie del bronquio. Y aquí lo vemos de esta manera, de más adentro a más afuera, la capa mucosa con los pliegues de la mucosa, que los tenemos viendo acá, pliegues de la mucosa, con su propio epitelio. Luego viene la submucosa con algunas glándulas. Luego viene el tejido muscular liso, que lo envuelve. Y finalmente, en la capa más externa, la adventicia, el cartílago hialino. Las glándulas por aquí. Glándulas de la submucosa y la adventicia, cartílago hialino. Y acá tenemos la pared de un bronquio, epitelio respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Estas células caliciformes le van a elaborar un material mucoso, un material de tipo mucina, que lo que va a hacer es recubrir y darle un poco más de lubricación a la zona externa. Por debajo del epitelio respiratorio tenemos la lámina propia, con algunos vasos sanguíneos, el músculo liso, que va a dar la función de contracción y de relajación. Por debajo tenemos las glándulas submucosas. En la submucosa tenemos estas glándulas serosas y también mucosas. Finalmente, en la adventicia, cartílago hialino. Entonces, esto constituye la pared, ¿a qué llamamos pared?
al tejido sólido, porque dentro va a haber una cavidad. La pared de un bronquio de gran diámetro observa la gran cantidad de haces musculares, fibras musculares lisas, cuya contracción influye en el flujo del aire inspirado en el aparato respiratorio. Bueno, acá está con atención especial, como se llama, para rosalinilina de azul de toloidina. Son dos coloraciones. Muy bien, el pulmón derecho tendrá 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos: superior, inferior. No hay lóbulo medio en el pulmón izquierdo. Hay unos bronquios denominados bronquios segmentarios, que pueden ser grandes o pequeños. Como decía, el aparato respiratorio está hecho a base de conductos. A través de los conductos es por donde va a pasar el aire inspirado del medio ambiente. Estos conductos son grandes, con luz amplia en la parte inicial. Estamos hablando de faringe, laringe, tráquea, bronquios incluso. Pero conforme van avanzando más hacia la parte interna, hacia los alvéolos, estos conductos se van estrechando, sus paredes se van adelgazando, van perdiendo algunas estructuras, como por ejemplo pueden ir perdiendo glándulas serosas, pueden ir perdiendo cartílago, pueden ir perdiendo células caliciformes. Músculo liso se conserva prácticamente casi hasta el final. Lo único que no encontramos músculo liso es en el alveolo pulmonar, que es apenas un epitelio tipo endotelio, que es un epitelio plano simple. Muy bien. Entonces acá tenemos que, a medida que los bronquios se hacen más pequeños, se observan placas de cartílagos irregulares. Los bronquios sí tienen cartílago, todos, hasta los más pequeños. Los bronquiolos no tienen cartílago. Entonces tenemos acá bronquios segmentarios, que son los grandes, y los pequeños. Fíjense cómo se van adelgazando. Y pasamos de bronquios pequeños a bronquiolos terminales. De bronquiolos terminales pasaremos a bronquiolos respiratorios, luego los acinos alveolares y finalmente a los alvéolos. Estos son los acinos, como un racimo de uvas, y los alvéolos sería uva por uva. Es un acino que viene desde el lobulillo alveolar, tiene varios acinos, y en cada acino diferentes alvéolos. Epitelio respiratorio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y al igual que la tráquea, estamos hablando del bronquio, una lámina propia con vaso sanguíneo, luego viene el músculo liso, importante en la inspiración, luego viene la submucosa con las glándulas serosas y también algunas glándulas mucosas, y luego viene lo que corresponde a la adventicia con el cartílago hialino. Estas haces de músculo liso ejercen su función gracias al sistema nervioso simpático y parasimpático. Es un sistema nervioso que ejecuta o inhibe algunas acciones. Por lo general el simpático ejecuta y el parasimpático inhibe o por lo menos regula las acciones. La contracción lo va a hacer el sistema nervioso parasimpático y la relajación muscular el sistema nervioso simpático. Entonces tenemos acá la pared de un bronquio con acumulación de tejido linfático. Esto lo vimos en la clase anterior, en la cual tenemos el sistema MALT, que es la presencia dentro de las mucosas de diversos tejidos, diversos aparatos. También tenemos, por ejemplo, en el gastrointestinal, MALT. Y MALT significa tejido linfoide, vamos a llamar linfoide a los linfocitos, asociado a las mucosas. Muchas mucosas presentan el sistema MALT, grupos de células linfoides, linfocitos, pueden estar también sueltos, aislados, pero generalmente agrupados como
folículos linfoides y que se encuentran en este caso en el bronquio. Por eso este MALT, este tejido linfático, se llama BALT, porque es un tejido linfático asociado a la mucosa bronquial, por eso la B y no la M. Podría haber una M también, porque es mucosa bronquial, correcto. Los bronquiolos son mucho más pequeños ya, tienen una mucosa, un músculo liso y una adventicia. La mucosa puede ser, si es que los bronquiolos son más grandes, tener un epitelio cilíndrico simple ciliado con ocasionales células caliciformes. A veces no. Bronquiolos más pequeños, epitelio cúbico simple, ya no cilíndrico, sino cúbico simple, va disminuyendo el calibre, el cilíndrico es más alto, el cúbico es más pequeño, también con cilios, y unas células especiales, células de Clara, que son unas células de protección que segregan una sustancia que combate los elementos tóxicos con sus gránulos secretores. Los bronquiolos más pequeños no presentan células caliciformes. Tampoco tiene glándulas en la lámina propia. Entonces ya hay algunas diferencias. Los bronquiolos conservan una capa muscular lisa, capa de músculo liso en disposición helicoidal. ¿Cómo es helicoidal? En forma de hélice, ¿no? Adventicia es la parte más externa. Siempre las capas adventicias en cualquier órgano, en cualquier sistema, es la parte más externa. Y la mucosa es la parte más interna. La adventicia tiene tejido fibroelástico, o sea, fibras elásticas y fibras colágenas que rodean las capas de músculo liso. Y esta capa adventicia tiene, como repito, fibras elásticas que se conectan con paredes de otras estructuras bronquiales. Las células de Clara, propias de los bronquiolos más pequeños, contienen gránulos de secreción. Estos gránulos de secreción van a tener además, estas son las células de Clara, ¿no? Estos son los gránulos de secreción. ¿Cuál es la finalidad de la presencia de células claras en los bronquiolos, sobre todo en los bronquiolos más pequeños? Es degradar toxinas del aire contaminado o el aire que nosotros tenemos en el medio ambiente, en cualquier lugar. Siempre está sujeto a tener pequeños elementos contaminantes. Y son las células de Clara las que van a, digamos, a eliminar, combatir mediante enzimas, con esas enzimas que están presentes en un elemento propio de estos bronquiolos, que estas enzimas de la hemoproteína citocromo P450, ¿no? Que son enzimas que combaten elementos tóxicos. Y además las células de Clara producen una sustancia similar al factor tensoactivo de los alvéolos. Los alvéolos, cuando veamos la próxima semana alvéolos pulmonares, veremos que en algún sector vamos a encontrar elementos tensoactivos para que se conserve que el alvéolo pulmonar se encuentre siempre tenso, se encuentre bastante con un volumen adecuado, que no colapse, y eso se debe al factor tensoactivo, que también poseen estas células de Clara. Regeneran también el epitelio bronquiolar. Muy importantes entonces células de Clara con sus secreciones que conforman gránulos de secreción, como pueden ver ustedes acá los gránulos. Células de Clara, bronquiolos. Los bronquiolos no tienen cartílago. Vean ustedes el bronquiolo, no ven cartílago, sí ven fibras musculares, músculo liso, involuntario.
Aquí están los alvéolos pulmonares, un poquito más alejados. Los bronquiolos pueden ser terminales y bronquiolos respiratorios. Los bronquioles terminales es la última parte del aparato conductor. A partir de los bronquiolos respiratorios ya podemos hablar del tema más que conductoria, respiratoria. Entonces, un dato importante, el bronquiolo no tiene cartílago. El epitelio de los bronquiolos presenta regiones sensoriales muy sensibles, llamadas cuerpos neuroepiteliales, son estos de acá, que están acá magnificados, y este es el bronquiolo, y acá tenemos con coloraciones especiales, se resaltan, no siempre lo vamos a ver de esta manera. Cuerpos neuroepiteliales. Cada cuerpo neuroepitelial está constituido por células de gránulo de secreción. ¿Y para qué están presentes estos cuerpos neuroepiteliales? Probablemente se deba a presencia de quimioreceptores, es decir, receptores colinérgicos que van a ser importantes en la contracción y que capacidad de reaccionar frente a los cambios de la composición de los gases que entran a los pulmones. A veces la composición de los gases pueden no estar muy, digamos, muy regulares. Hay gases que están muy pesados. Entonces, eso hace que estos cuerpos neuroepiteliales, que son terminaciones nerviosas, van a tener esta función de regular la llegada de aire por los quimioreceptores, que son receptores neurológicos o neuronales de tipo químico. Receptores neuronales de tipo químico que reaccionan a cambios de la composición de los gases. Los bronquiolos terminales son estos de acá. Y luego vienen los bronquiolos respiratorios. Son los bronquiolos respiratorios los que están más en íntimo contacto con los alvéolos. Hasta los bronquiolos terminales podemos hablar de la parte conductora del aparato respiratorio. La parte respiratoria ya se inicia con el bronquiolo respiratorio. Son pequeños. Los bronquiolos terminales, en la parte final de la porción conductora, tiene un epitelio simple, cúbico, con o sin cilios y células de clara. Tienen su lámina propia con tejido fibroelástico y músculo liso. Tienen además una capa externa, capa adventicia, con tejido fibroelástico. Entonces, esto es lo que tenemos en los bronquiolos terminales, que se continúan luego con los bronquiolos respiratorios. Bronquiolos terminales, este es un bronquiolo terminal con su epitelio cúbico simple y su luz. Muy cercano ya, estos bronquiolos terminales, a los alvéolos, en cuya pared alveolar pueden haber capilares sanguíneos y el espacio de aire de cada alvéolo. Pero los bronquiolos terminales, para que lleguen a los alvéolos, tienen que pasar por un par de estructuras más, como son los bronquiolos respiratorios y los conductos respiratorios, que lo vamos a ver más adelante. Diferencias entre bronquios y bronquiolos. Los bronquios tienen epitelio respiratorio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, mientras que los bronquiolos tienen un epitelio simple, que puede ser columnar o cilíndrico o cúbico, ciliado. Ya en el epitelio hay diferencia entre bronquio y bronquiolos. Los bronquios tienen células caliciformes, los bronquiolos no tienen células caliciformes en los bronquiolos terminales. Glándulas seromucosas de los bronquios, no glándulas seromucosas en los bronquiolos. Músculo liso sí comparten ambas estructuras. Y las células de clara
Son células propias de los bronquiolos. Buenas diferencias entre bronquios y bronquiolos. Y acá esas mismas diferencias en cuanto al epitelio, por ejemplo, pseudoestratificado cilíndrico, forma de cilindro, pseudoestratificado porque no todas las células llegan hacia la parte superior, cilíndrico, y ciliado por los cilios y las células caliciformes por acá, que ofrecen o elaboran moco para la superficie externa, donde vamos viendo acá gotitas de moco. Tienen su membrana basal, todos tienen su membrana basal, incluyendo los alveolos, que también lo vamos a incluir acá, que su epitelio ya no es cúbico como los bronquiolos, ni pseudoestratificado menos, sino es un epitelio plano simple, es un endotelio el alveolo. Por debajo de la membrana basal hay glándulas seromucosas en los bronquios. En los bronquiolos no hay glándulas seromucosas, solamente hay vasitos sanguíneos. También. Y luego tenemos que los bronquios tienen un cartílago hialino, los bronquiolos no tienen cartílago, los alveolos menos. Bronquio normal, ya el epitelio, ya conocen ustedes, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, con células caliciformes, estas blanquitas que están por acá, con la lámina propia, con algunas glandulitas mucosas. Tenemos acá tejido muscular liso, y tenemos la submucosa con glándulas serosas y mucosas mixtas. Por debajo, cartílago hialino. Y acá tenemos el epitelio, que ya ustedes reconocen, epitelio respiratorio. Por debajo tenemos la lámina propia, tejido muscular, y por debajo la submucosa. En el asma bronquial o asma a secas, puede llamarse de las dos maneras, hay algunos cambios que pueden haber en el bronquio. Hay una hipertrofia, o sea, un aumento en el tejido muscular liso. Hay una reacción. El asma es una enfermedad reactiva, un índice inmunológico. Entonces, debido a la hiperreacción bronquial va a haber también una presencia de hipertrofia del músculo liso, aumenta su volumen, hay edema, es decir, líquido en el interior de la mucosa, hay células inflamatorias, hay una inflamación, la asma es una enfermedad inflamatoria, pero además es de tipo alérgico, y siendo inflamatorio y alérgico, las células que salen a flote son los eosinófilos, ¿no? Los que están presentes acá. Entonces hay un cambio dentro de la estructura bronquial en enfermedades, una de ellas, por ejemplo, asma. Ese bronquio normal, ya conocen ustedes, con parte de su mucosa. El cigarrillo puede causar algunas patologías, pueden ser inflamatorias, infecciosas o neoplásicas malignas. Lo normal, la misma imagen de hace 2 diapositivas, con su epitelio ciliado, pseudoestratificado cilíndrico con células caliciformes. Cuando hay una inflamación, esa inflamación, esa repetición, el humo del cigarrillo puede inflamar. Puede inflamar también reacciones alérgicas, donde hay bronquitis recurrentes, bronquitis que no curan o se curan y nuevamente vuelven a presentarse, tos persistente. Entonces muchas veces esos temas inflamatorios hacen que la mucosa bronquial, en este caso, sufra un
un evento que se denomina metaplasia escamosa. Es decir, que las células cilíndricas pseudoestratificadas, por acción de la irritación continua, cambian. Una metaplasia es el cambio de un epitelio por otro distinto, por razones diferentes. Principal razón, inflamaciones a repetición. Entonces, este epitelio va a cambiar a un epitelio escamoso. Metaplasia escamosa. Ese es el nombre que recibe. Tenemos acá los bronquios principales en una presentación macroscópica. Una cosa es microscópica cuando uno ve a microscopio, y macroscópica es cuando llega a la sala de laboratorio de patología una pieza quirúrgica, por ejemplo, pulmón, y aquí podemos, o una necropsia, por ejemplo, también. Puede observarse la división de los bronquios dentro de los pulmones. Otra patología es el carcinoma de células escamosas. Es una patología también muy importante. Significa aquí que por diversas causas, en especial el consumo de cigarrillos, puede ocasionar en los bronquios una neoplasia maligna llamado carcinoma de células escamosas, en las cuales hay una proliferación de células malignas por las constantes mutaciones que puede efectuar las células propias. Y se producen estas lesiones neoplásicas malignas donde las células y sus núcleos cambian de forma, de tamaño, se oscurecen, se deforman y van a producir, este es un aumento más pequeño, pero cuando vemos las células propias las vemos grandes, oscuras, con nucleolo, con mitosis, y se diagnostican carcinoma de células escamosas. El bronquiolo respiratorio ya es la continuación del bronquiolo terminal, tiene una estructura similar a la de los bronquiolos terminales, epitelio simple, con células cúbicas, con cilios o sin cilios, y células de clara, porque son bronquiolos. Músculo liso siempre está permanente, pero ya perdió las otras estructuras, como las glándulas seromucosas, no hay cartílago, no hay células caliciformes. Y el bronquiolo respiratorio va a terminar al final en los alveolos, previos conductos muy pequeños que los van a llegar hasta los alveolos. Cada bronquiolo respiratorio termina en un conducto alveolar. Entonces tenemos acá el bronquiolo respiratorio rodeado de vasos sanguíneos, arteriales y venosos, y estos son los alveolos. Entonces, estos alveolos se conectan con los bronquiolos respiratorios a través de los conductos alveolares. Bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, alveolos. Bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, alveolos. Por acá también, alveolos. Bronquiolo respiratorio que viene del bronquiolo terminal. La continuación del bronquiolo terminal es el bronquiolo respiratorio. Como vemos acá, bronquiolo terminal pasa a bronquiolo respiratorio y a través de los conductos respiratorios pasa el aire hacia los alveolos pulmonares. Bronquiolo respiratorio se muestra el paso del aire a los alveolos. Bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conductos respiratorios. Y el paso del aire a los alveolos pulmonares. Bronquiolo respiratorio, nuevamente, epitelio de bronquiolo respiratorio, tipo cúbico. El conducto alveolar
que da paso a los alveolos. Un bronquiolo terminal sirve de aire a un lobulillo pulmonar. Entonces, el lobulillo pulmonar continúa al bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal normalmente continúa en su momento con el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio, entonces, será el inicio del lobulillo pulmonar. Cada bronquiolo respiratorio derivado de un bronquiolo terminal organiza un acino pulmonar. Los acinos pulmonares son como las uvas, ¿no? Que están unidas en racimo. Esos son los acinos pulmonares, pequeños racimos. Y eso, dentro de esos acinos pulmonares vamos a encontrar varios alvéolos pulmonares en cada acino. Por eso que cada bronquiolo respiratorio, que son múltiples, que derivan del bronquiolo terminal, organiza o inicia un acino pulmonar. Entonces vamos a ver acá, lobulillo pulmonar, que lo veremos de qué se trata. Lobulillo pulmonar está constituido por el bronquiolo terminal y el inicio del bronquiolo respiratorio, que va a formar los acinos alveolares. Un bronquiolo terminal, que es este bronquiolo terminal, y la región asociada a los tejidos pulmonares que están alrededor, constituye un lobulillo pulmonar. Cada bronquiolo terminal es un lobulillo pulmonar, donde está incluido el bronquiolo respiratorio, que es la continuación del bronquiolo terminal. Todo esto es un lobulillo terminal. Bronquiolo terminal, lobulillo pulmonar, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio. En cada lobulillo pulmonar, en cada uno de estos lobulillos pulmonares, hay acinos pulmonares. Acinos pulmonares. Que hay en el acino pulmonar, bronquiolos respiratorios, son estos, conductos alveolares, que van a dirigirse hacia los alveolos, pequeños conductos, están casi inmediatos, sacos alveolares y alveolos. Son pequeñas estructuras que van a terminar en los alveolos. Entonces tenemos lobulillo pulmonar y acinos pulmonares. Los lobulillos pulmonares están constituidos por el bronquiolo pulmonar, que va a continuarse con el bronquiolo respiratorio. Y luego tenemos el bronquiolo respiratorio, que va a dar origen a los acinos glandulares. Pero para llegar a los acinos glandulares hay unos pequeños conductos, que son los conductos alveolares. Y los sacos alveolares, que son la unión de 2 o 3 alveolos. Bien, eso es la clase del día de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta. Doctor. Sí, dígame. No, ninguna pregunta. Sí, escucho. No, ninguna pregunta, doctor. Una pregunta que les quiero hacer yo a ustedes. Los tengo apuntados ya a su delegado, pero tengo delegado en cada grupo. ¿Me pueden repetir el nombre del delegado de este grupo, de esta aula? Aula B, aula D. ¿Lo tienen ahí a la mano? Se nombró delegado, de todas maneras, me parece. Vamos a buscarlo acá en mi WhatsApp. Un momentito. A ver.
yo creo que del aula anterior, el A, me parece que es César Piscoya, ¿cierto? Y tengo apuntado acá a un alumno Vera. ¿El alumno Vera está presente o figura en este grupo, esta aula? Sí, doctor. Ya. ¿Tú eres Vera? Sí, doctor, buenos días. Ya. ¿Tú eres delegado del aula o eres delegado de tu grupo de práctica? Porque ya la práctica lo ve el doctor Espino, ¿sí? Delegado del aula. Del aula, perfecto. Entonces contigo te voy a pasar la clase de ahora, ¿sí? Muy bien. También la clase por WhatsApp te la paso y ya también supongo que estará, si no está, estará en cualquier momento en el aula virtual. Bien, alumnos, entonces, si no tienen alguna pregunta, la próxima semana vamos a terminar con lo que corresponde a aparato respiratorio con alvéolos y pulmones. Bien. Agradeciéndole nuevamente por su presencia. Ya nos estamos viendo en una semana o a través de su delegado si es que tienen alguna inquietud, duda o recomendación. Jennifer Lisbeth Chicón, a ver, dígame. Doctor, buenos días. Disculpe, quería Buenos hacer una días. pregunta sobre el tema. Sí, Mencionó que los bronquios tenían cartílago y los bronquiolos no. Quería saber el por qué. ¿por qué? Porque ya no necesitan cartílago, porque son tan delgados que ya no necesitan, digamos, una protección especial. Y el cartílago tiene una flexibilidad, una elasticidad para movimiento y función. Entonces, cada vez que va penetrando el aparato respiratorio o las estructuras del aparato respiratorio va perdiendo diferentes especializaciones, desde los cartílagos que se pueden iniciar desde, por ejemplo, la tráquea, los bronquios, ya cuando se hacen más pequeños, ya son mucho, tienen tejido fibroelástico que los hacen suficientemente, digamos, el cartílago permite el movimiento, las contracciones, pero sin embargo cuando las estructuras son más pequeñas, se van adelgazando, el cartílago más bien comienza a ser incómodo, porque es una estructura, ya si bien es cierto es flexible, no sirve para elementos muy delgados, ¿de acuerdo? Por eso es que pierden el cartílago. Los alvéolos pulmonares pierden prácticamente todo. El alvéolo solamente está recubierto por una delgada capa de un epitelio plano simple, que se llama endotelio, y no tiene nada más que eso. ¿Sí? Por eso es que Ya ya no está, tiene doctor. problema. Gracias. Listo. Bien, gracias con todos ustedes y será hasta la próxima semana, alumnos. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hola, Gracias. doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.